Hola, seguimos con nuestro tercer parte del video. Después de realizar la tabla de salida, vamos a realizar la aplicación de la información que descargamos en nuestro programa WRPLO. En este caso, para poder buscar el programa, lo podemos realizar a través de nuestra búsqueda de nuestro ordenador y si no, en nuestra carpeta del escritorio. Para poder abrir el programa, realizamos la ejecución del programa. En este caso se nos despliega este recuadro. Aquí se nos da información técnica del programa y los estándares que se tiene en la versión de este tipo de software. Le decimos continuar. Después de continuar, se nos despliega este recuadro. En este recuadro se nos indica la información que vamos a añadir, los metadatos de archivo y la información que se requiere para poder realizar la rosa de los vientos, tanto su frecuencia, distribución, rosa de vientos y sus gráficos en este caso. Para esto necesitamos la información y vamos a extraer la información a través de nuestro archivo de Excel. ¿Y cómo vamos a realizar eso? A través de esta opción que se llama herramientas. Nos vamos acá a importar desde un archivo de Excel, se nos despliega esta información. Después de esto se nos despliega el cuadro de importación de la superficie de los datos desde Excel y para extraer la información tenemos que ubicar nuestro archivo de origen. Vamos a especificar el archivo como tal. ¿Y cuál es el archivo de trabajo? El archivo de trabajo será a partir de la carpeta que tenemos de nosotros del ejercicio guardado, que está en el ejercicio 2. Nos vamos a la opción de Excel y en Excel vamos a utilizar nuestra tabla que será llamada tabla de salida. Entonces le damos a abrir, aquí nos realiza el proceso de la extracción y si se dan cuenta, aquí están todos nuestros datos de trabajo que utilizamos en nuestro archivo. Después de eso, ahí sí vamos a realizar la identificación de los datos. Entonces, en esta parte de los campos de los datos vamos a colocar dónde se encuentra ubicada nuestra columna, el año, en este caso estaría en la columna E, colocamos acá la letra E, damos clic sobre la columna E, mes, en este caso sería la letra D, día, la columna C o letra C, y hora en nuestra columna B. Acá es importante que realicemos la identificación de este tipo de formato. Ustedes se dan cuenta y dependiendo de los datos de entrada, como los datos de entrada del IDA reportan un horario cero, tenemos que realizar la modificación y va desde la hora cero hasta las horas 23. Realizamos ese tipo de modificación. Después agregamos nuestros datos de dirección del viento donde se encuentran ubicados en nuestra columna F y velocidad del viento, que en este caso está en nuestra columna E. El precipitación horaria para el ejercicio no tenemos, así que lo dejamos en E. Después, ¿qué datos va a trabajar nuestro archivo? Entonces, los datos que va a trabajar va a ser los datos en donde se registren datos numéricos. En este caso, vamos a trabajar desde la primer tipo de columna, first row, para importar va a ser nuestra columna 2. ¿Por qué? En la columna 2 es donde tenemos nuestros datos. ¿Y cuál va a ser nuestro último dato de importación? En este caso, ¿cuál serían nuestros datos a trabajar? El último registro que se tenga en la columna 666, que en este caso está bien determinado. Seguido de esto, vamos a colocar que los datos de nuestra información de la estación. Entonces, para eso está este recuadrito que tenemos acá. Entonces, aquí copiamos estos datos de la estación, del código de la estación, lo tenemos acá. No me lo dejó copiar, entonces nos vamos acá a nuestro dato inicial, seleccionamos los datos, código de estación, control C, vamos acá, lo pegamos. Bogotá sería nuestra ciudad de trabajo. Aquí solo nos deja agregar dos ítems, voy a colocar las iniciales de la ciudad. Latitud, entonces la latitud tenemos que colocar los datos que tenemos en nuestro archivo. En este caso colocamos los datos en datos sexagesimales, que son los datos que tenemos de nuestra coordenada. Entonces iniciamos con la latitud, seleccionamos el dato, pegamos
Y aquí para que nos genere una información tenemos que agregar un número inicialmente y tenemos que utilizar los datos para que nos funcione y nos genere error. Los datos lo tenemos que agregar sin el negativo. ¿Qué significa el negativo en este caso en la coordenada? El negativo en este caso en la coordenada significa un dato que está hacia el oeste o pues en este caso que está acá en inglés y se representa en el programa con la letra W. Por consiguiente, tenemos que seleccionar aquí, como ya viene predeterminado, la letra W para nuestro trabajo de estudio. Después utilizamos la altitud, que serían 2547 metros, y tenemos que modificar la zona del tiempo. Para Colombia tenemos VTC-5. Realizamos esa estación. Después de terminar esta información, ahora sí procedemos a importar, que en este caso está con este logo de un rayo. Entonces le damos a importar, realizamos el procedimiento. Cuando nos genera esto y nos genera un dato satisfactorio, nos va a generar la creación de un archivo tipo Samsung. Entonces nosotros queremos ver este archivo, le decimos que sí, nos despliega esta información tipo Samsung y este archivo lo tenemos que guardar. Entonces vamos a archivo, guardar como, ¿dónde lo guardamos? Lo vamos a guardar en archivo Excel, la carpeta Excel, y lo guardamos como tabla salida.sam. Le decimos guardar, aceptar y cerramos la información. Después damos en el formático de información de Surface Data from Excel, lo cerramos. Entonces vamos, cerramos esa información. Ahora sí, ya tenemos la información necesaria para poder trabajar en nuestro software WRFlow. Entonces, ¿de dónde extraemos la información? Nos venimos acá a este apartado, añadir archivo. Después de añadir archivo, nos vamos a nuestra carpeta de trabajo. En este caso, estamos trabajando con ejercicio 2, donde tendremos la información Excel y vamos a trabajar con nuestro archivo denominado .sam. Aquí tenemos otro punto text, en este caso eso nos serviría, sería .sam, le decimos abrir. Después de abrir ya nos realiza la información y la extracción de los datos. Con esto ya tenemos los datos que nos van a servir para realizar el procedimiento de la información y los datos. Acá se puede determinar, uno, la frecuencia de los datos que está determinada en esta base de datos y nos determinan las fechas de trabajo. En este caso, como nosotros solo estábamos trabajando con el mes de enero, aquí no se nos ve reflejado la información de los datos. Y por último, se nos identifica, en este caso, cuáles son las direcciones de los vientos en los diferentes tipos de grados y cuál es su totalidad dependiendo de su frecuencia y velocidad. Aquí, en este caso, esta columna está identificada la velocidad del metro sobre segundos de 0.5 a 2.1 y así sucesivamente hasta una velocidad mayor de 11. Acá nos registran unos datos de 44 que están desde los 355 a 5 grados en norte, los datos de este tipo de velocidad. La frecuencia de distribución, aquí también nos realiza este tipo de estadística como tal y como resultado, que es lo que nos queremos de nuestro estudio, nos arroja nuestra rosa de los vientos. ¿Y donde arroja nuestra rosa de los vientos? Arroja la rosa de los vientos para todo el mes de enero, como se ve identificado en esta información. Aquí nos identifica las diferentes velocidades de los vientos, que para en este caso no se ve una velocidad mayor a los 5.7 metros sobre segundos identificados en el mes de enero, y también nos arroja la frecuencia y los tipos de gráficas que tenemos identificadas para este mes. Aquí podemos realizar diferente tipo de análisis de información. Entonces, en la orientación podemos identificarlo. Uno, la dirección desde donde están provenientes los vientos y de dónde vienen los vientos, en la dirección del vector del viento común. Adicional a eso,
también podemos realizar la modificación a unas especificaciones de unos días. ¿Cómo realizamos eso? Entonces nos paramos acá en Specification Days. Aquí realizamos la deselección de todos los datos, que en este caso sería con este comandito. Y como solo estamos trabajando en el mes de enero, yo quiero realizar la identificación de los meses, de los días del 1 al 15. Entonces selecciono los datos con doble clic sobre el día, o si no, selecciono todos mis datos, todos mis rangos hasta el 15 con Shift de aquí al 15, selecciono todos mis datos y le doy seleccionar para que me genere todos los datos. Entonces le digo OK. Cuando le doy OK, vuelvo y nuevamente movía toda la información estadística que generó y mi rosa de los vientos ya cambió, si se dan cuenta. ¿Por qué cambió? Porque está en las fechas del 1 de enero al 15 de enero, como se evidencia acá en esta parte superior, al igual que la gráfica que se ve en la distribución de los vientos. Adicional a eso, yo también puedo hacer algo. Quiero que solo sea y se me muestren los datos en la franja durante el día. ¿Cómo realizo ese procedimiento? Me voy a esta sección, especificar el tiempo, y en especificar el tiempo quiero que sea solo cuando hay horas de sol, que es donde se genera la mayor tipo de actividad de contaminación atmosférica, que es lo que necesitamos trabajar en este estudio. Entonces seleccionamos desde las 6 a las 6 de la tarde, identificamos, le decimos que OK. Después de identificar eso, nuevamente podemos identificar que ya se nos hizo la modificación y la rosa de los vientos ya está ligada solo a una escala temporal y a una escala horaria diferente a la inicial. Ya con esos datos y los datos de estudio que queremos determinar, vamos a realizar la exportación de los datos. Entonces, ¿cómo queremos realizar la exportación de los datos? Se realiza inicialmente en dos formas y eso es lo que vamos a determinar para nuestro trabajo y nuestra entrega en el examen. Vamos a realizar, uno, la exportación de los datos. La exportación de los datos los vamos a hacer en un archivo denominado .kml y lo vamos a ubicar con base a los datos reales de nuestra estación. Acá esta información está errónea. Nuevamente le damos Switch Selection y buscamos nuestros datos y las coordenadas originales. Entonces, seleccionamos la latitud, copiamos los datos, venimos y seleccionamos todos los datos y lo copiamos. Después nos vamos y seleccionamos ahora la longitud, venimos acá, les recuerdo que la longitud la seleccionamos sin el negativo, minimizamos, copiamos, seleccionamos que W, que es nuestros datos de entrada, aquí está el estilo, eso lo dejamos por defecto y lo vamos a exportar como un archivo .kml. Le decimos exportar. ¿Qué nos exportaría? Nuestra frecuencia horaria y estacional de la rosa de los vientos. Entonces damos a exportar, esperamos que nos realice este procedimiento y los datos ya se nos van a abrir directamente en Google Airflow. Después de que se nos extrae esa información, allí se nos va a realizar el despliegue de esta información directamente en la zona de estudio. Entonces, en este caso, como está ubicado sobre el aeropuerto El Dorado, la información la extrae en nuestra zona y con eso verifico que los datos que ustedes que se colocan en la información se encuentran totalmente verificados con escala, tiempo y ubicación y las coordenadas que requerimos para nuestra zona de estudio. Después de realizar ese procedimiento, esto se nos guarda en un archivo temporal, le hacemos clic derecho, lo damos y lo vamos a guardar como un lugar, entonces le decimos guardar lugar como, y aquí en guardar lugar como nos vamos a ejercicio Excel y lo vamos a guardar en info recibida como un archivo .kmz. Entonces aquí vamos a guardarlo como rosa, rosa vientos. Y aquí le ponemos las fechas de enero 1 a 15 y año. Le decimos guardar. Entonces ya nos quedó nuestro archivo guardado y ya tenemos un archivo entregado.